tardes. Saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Me dicen que son varias miles de personas las que nos están siguiendo desde varios países del mundo y pudiendo dar voz de lo que está ocurriendo aquí a lo largo y ancho de todo el planeta. Así que gracias por seguirnos. Ahora vamos a tener la ocasión de conocer de primera mano qué es lo que está pasando en Nigeria, en la zona donde Boko Haram controla, y cómo viven los cristianos en esa zona. Tengo el honor de presentar a Monseñor Oliver Dash Doem. Él es obispo de Maiduguri. Nació en el 60, fue ordenado sacerdote en el 97 y fue nombrado obispo por Benedicto XVI. Yo tengo la sensación de que, bueno, siempre tengo esa sensación, pero en este caso especialmente, de que Dios nos mima con un cariño increíble y que en el caso de Nigeria y en el caso de la zona de la que estamos hablando, controlada por Boko Haram, Dios ha colocado a un hombre bueno y un hombre santo, como enseguida van a tener ocasión de comprobar. En la diócesis de la que Monseñor es obispo, en los últimos 5 años han sido destruidas 50 iglesias y capillas, han sido abandonadas 200 iglesias, 1000 fieles de su diócesis han sido asesinados, casi 70.000 de los 125.000, es decir, un 70%, están huidos en campamentos de refugiados. Y todo eso se produce en medio del silencio cobarde y cómplice del mundo occidental. Saben que en enero fue el atentado de Charlie Hebdo y poco después asesinaban en Nigeria a 2.500 personas y se utilizaban niñas bomba. Han sido asesinadas 15.000 personas en toda Nigeria, 135.000 han huido a Níger, Camerún y Chad, y hay 850.000 desplazados internos. Ante esa situación de gravedad y ante un atentado que había provocado 2.500 muertes y que pasó absolutamente desapercibido por la comunidad internacional, en Citizen Go decidimos lanzar una campaña que titulamos Nigeria también vale una misa. Fue una campaña de solidaridad con todos esos cristianos que morían en silencio y como si hubiera una jerarquía de la muerte, como si algunas muertes valieran más que otras. Y me parece que es especialmente relevante saber cuál es la reacción, cómo se vive, qué es lo que plantean, qué es lo que plantea un obispo que está viviendo en una situación de absoluta emergencia de vida o muerte. En diciembre del 14, Monseñor Dash Doem hizo una carta pastoral que algunos han traducido en la prensa como ¿Dónde está Dios? Where is God? Pero que en realidad, según me explicó ayer, no se titulaba así, sino más bien Carta de consuelo y esperanza. Y en esa carta él recogía las preguntas que le hacían los fieles y que eran las que también se hacía Benedicto XVI, si recuerdan, en Auschwitz. ¿Dónde está Dios? ¿Nos ha abandonado? ¿Estamos siendo castigados por nuestros pecados? ¿Cómo puede Dios permitir que los ángeles del diablo destruyan a sus hijos inocentes? ¿Es débil Dios? ¿Puede triunfar el mal sobre el bien? Y después de esas preguntas, de las que él no tiene respuesta, creo que ninguno de nosotros tampoco, y Benedicto XVI tampoco, decía que el único que tiene la respuesta es Dios y que Dios siempre tiene un mensaje de esperanza. Animaba a sus fieles a rezar, pero también nos anima a nosotros. Pero Monseñor no solamente anima a rezar, sino que también anima a una participación consciente y valiente. En una entrevista el pasado 13 de febrero, hace apenas 12 meses, acusa a los políticos del norte del país de haber favorecido directa o indirectamente la expansión de Boko Haram por intereses partidistas. Les acusó de querer hacer ingobernable el país porque son contrarios a que un político del sur cristiano hubiera logrado ser presidente. Denuncia la ineptitud, no la falta de capacidad, no, la ineptitud del ejército nigeriano, la corrupción de sus altos mandos y la falta de motivación de la tropa, infiltrada incluso en algunos casos por simpatizantes de ese grupo terrorista Boko Haram. Y al ser preguntado por la necesidad de una acción militar, él contestaba lo siguiente: sí, como cristiano y como líder de la Iglesia tengo la esperanza y la confianza en el poder del Señor para poner fin a la crisis. Y animo a los fieles de la diócesis a hacer lo mismo.
Y así nuestra mayor arma es la oración. La oración es la solución a nuestros problemas. Y añade: pero es importante que se tomen algunas medidas a nivel humano con el fin de dar jaque mate a los excesos de Boko Haram. Una de estas medidas debe ser traer tropas extranjeras. Abogo fuertemente por esta vía. Ayudará enormemente para que Boko Haram sea aplastado. Esto es lo que decía en una entrevista, esto es lo que ha ido diciendo en las entrevistas que ha ido concediendo a lo largo de estos 2 días que está en Madrid, y creo que va a ser una ocasión de oro que conozcamos de él mismo, de sus propios labios, qué es lo que están pasando, cómo lo están viviendo y cómo se afronta desde una óptica cristiana una amenaza tan fuerte como vivir en un territorio controlado por Boko Haram. Monseñor, muchas gracias. Thank you, my dear brother, for that Gracias, hermano, lengthy por esa introduction. esa presentación tan larga. After this particular reflection Después was de written escribir in esa Nigeria to be reflexión presented today en Nigeria at this para conference, presentarlo hoy en esta two important conferencia, events happened in our country. 2 cosas importantes han of ocurrido course, en they are good nuestro news. país y son buenas The noticias. first one is that Primero es within the que span of 6 weeks, en un periodo de the 6 military semanas were able to recapture las many fuerzas of the areas militares that han were podido under Boko Haram recuperar control. muchas zonas que estaban bajo el control de Boko And as it Haram. is now, it is only Ahora, if there are only few areas that have not been y reclaimed. pocas zonas que no se han But the rest have recuperado. been reclaimed, Las and demás se han Boko recuperado Haram y members Boko have been Haram sent fleeing from the han military. tenido que huir So de that's esas the first good fuerzas news. militares. Esa es la The second primera good buena news noticia. Y la is the segunda fact that the es el elections hecho in de que Nigeria have taken place. hayamos tenido elecciones en The Nigeria. elections have taken place, and to a very Hemos large tenido extent, elecciones the en Nigeria elections were free and fair. y en este and sentido eran peaceful. libres de miedo y To a large extent, they tuvimos were paz peaceful. durante el proceso So that electoral. is the second good news. Y esa es la And otra we want buena to thank God noticia. for Y the love quiero He dar shows gracias a towards Dios us por el as a amor country. que nos demuestra en nuestro país. Maiduguri City, which is the headquarters of La the sede Catholic Diocese of Maiduguri, de la diócesis was de one of the most Maiduguri peaceful cities in northern era Nigeria. una de las ciudades más That is before pacíficas de Nigeria, 2006. pero eso fue antes del 2006. But in February En, 2006, the en unusual febrero de thing happened. 2006, sin embargo, las And cosas what was the cambiaron. unusual thing? Out of the 52 Christian churches Y that were vimos existing in that city, como 52 de las iglesias 50 en esa of ciudad, them 50, on 18th February el 18 were de burnt febrero, down by the military. 50 iglesias Muslim youth. fueron quemadas por los What was musulmanes. the cause of that? ¿Cuál fue It la was causa de Because eso? of the cartoon of Prophet Muhammad. Fue por los that took dibujos place in Denmark. de Mohammed. The Danish cartoon Muhammad. of Prophet Muhammad. That's Las act of caricaturas. reactions among Muslims in different parts Fueron of the world. una de las respuestas de los musulmanes en todo el mundo. Y eso afectó la ciudad de Maiduguri, en Nigeria. Entonces, de 52 solo nos quedamos con 2 después del 8 de febrero 2006. Luego, en el 2009, we witnessed the emergence fuimos of Boko Haram. testigos de la aparición de Boko Haram. Boko Haram is Boko a term Haram in Hausa which simply means Western education is evil. Dicen or que la Western educación occidental education is es sinful. algo malo y And so, the es de members of this pecadores. sect Los miembros de esa secta, por lo are tanto, against anything están en contra de that has a link cualquier cosa with Western education. vinculada con la educación But occidental. ironically, Pero es you find them irónico using ver que AK-47, using handset, ellos utilizan using los internet, mismos and so on and so medios, forth. internet, yet they are saying that they are against AK-47, Western y dicen education. que están en contra de la But of educación course, that has been their position. occidental. Pero bueno, esa es la And postura my que brothers and han sisters, tomado. Y mis hermanos y hermanas, From that 2009, desde el up to 2009 date, hasta the Boko ahora, Haram members Boko Haram, have attacked los miembros de Boko and Haram destroyed han atacado lives and y property. destrozado propiedades y vidas. Many people have Muchas been killed. personas My han brother has made the muerto. work even simple for me.
Mi hermano aquí es un símbolo para mí. Ha hablado de las respuestas dadas en el pasado. Han matado mucha de nuestra gente y han destrozado mucho de nuestros edificios y nuestras infraestructuras. Pero lo importante es pensar en por qué Boko Haram ha conseguido tanto poder. Pues ha conseguido tanto poder porque tiene apoyo dentro y fuera del país. Son muy fuertes dentro de nuestro país, pero hay gente fuera muy poderosa que también apoya a esa secta y tienen mucha financiación. Y por eso se ha convertido en algo muy fuerte. Tenemos la impresión que Boko Haram están matando solo a cristianos, pero no es así. Boko Haram, los miembros de Boko Haram, están matando tanto cristianos como musulmanes. Me gustaría explicar que los heridos, las bajas entre los musulmanes son incluso más que entre los cristianos. Bien. ¿Por qué van a matar a musulmanes? Pues porque los musulmanes no les apoyan. Porque Boko Haram tiene su propia agenda, que es la aplicación de la ley Sharia de forma estricta. Y entonces, incluso como musulmán, si no apoyas al movimiento, fuera. En esas zonas dentro de la diócesis, en distintos estados y zonas del norte, Boko Haram ha destruido muchas comunidades de musulmanes. Hay un buen ejemplo que ocurrió en Baga. Baga es el gobierno local en el estado de Borno y nos han dicho que más de 1.500 personas se murieron en atentados realizados por Boko Haram en esa zona, en esa localidad. Pero de todos esos, el 98% de los que se murieron eran musulmanes. Solo muy pocos eran cristianos. Así que Boko Haram ataca a los musulmanes también, además de los cristianos. Como ha comentado mi hermano en la presentación, lo más afectado, la diócesis más afectada, más destrozada es la diócesis católica de Maiduguri. Y eso lo digo porque los miembros de Boko Haram han entrado en las ciudades, los pueblos, incluso en los bosques, en la selva, que es la zona que cubre nuestra diócesis. Han provocado muchos estragos para la iglesia. Y hemos dicho ya que 50 iglesias que han destruido. Y tal como está ahora, aunque algunos miembros están volviendo, miembros de la congregación están volviendo, pero la gente se fue. Tenemos colegios, 20 colegios de educación primaria que han saqueado y en algunos casos completamente destrozado. Tenemos un seminario también que sufrió un atentado y lo han convertido en su propio centro. Han destrozado muchísimos edificios. Tenemos 15 edificios, rectorías que han destrozado y también 40 grupos de monjas que han tenido que huir porque han atacado sus conventos. Además de eso, hay sacerdotes que han tenido que refugiarse en otras diócesis dentro de Nigeria. ¿Y por qué ocurre así? Porque les han echado de sus parroquias.
Y además, más de 700 miembros de nuestra congregación se han muerto, les han matado. Entonces hay muchísimas matanzas en Maiduguri. Muchísimas de nuestras personas han muerto por esa insurgencia. Tenemos 33.000 personas nigerianas que se han refugiado en Camerún. Tenemos el obispo que nos ha visitado para ver esos miembros. Se ha hecho una visita para verles. Ahí están. Más de 33.000 personas que han tenido que ir. Hermanos, esa es la situación que tenemos ahora en nuestra diócesis. Luego tenemos la adopción de niñas. Este mes, hace un año desde la adopción de las niñas Chibok, y de 270 chicas, esas niñas que se adoptaron, solo 50, secuestrado, niñas secuestradas, lo siento. Ahora no sabemos dónde están. Algunos dicen que las niñas se han tenido que convertir al Islam. Otras personas dicen que han tenido que casarse, que las han casado o que se han vendido. Pero rezamos para que sigan vivas y que al final volverán, que las podremos rescatar, que volverán con sus propias familias. Tenemos la esperanza de que Dios las proteja, a pesar de todo lo que pueda hacer Boko Haram. Me gustaría decir, queridos amigos, que antes y después de ese secuestro de las niñas han ocurrido más secuestros, principalmente de las mujeres y de las niñas, tanto antes y después del incidente de Chibok. Podríamos estar hablando no solo de cientos, sino de miles. Algunas han podido escapar. Y Mónica es una de las mujeres que iba a acompañarme hoy para hablar aquí en esta conferencia. Y ya nos han contado el problema con los visados. Ella fue secuestrada. Iba a venir aquí para contar su propia historia. Esa es la situación que tenemos en Nigeria. Muchas de nuestras mujeres han sido secuestradas y ahora el ejército parece que está ganando la guerra y tenemos la esperanza de encontrar esas mujeres y devolverlas a su familia. ¿Cuál es la solución al problema de Boko Haram? Hay dos soluciones. Por supuesto, lo principal es la oración. Y algunas personas ya han dicho esto. Boko Haram es malvado. Es demoníaco y solo se puede eliminar a través de la oración. Pero a nivel físico, una solución para este problema es la educación de los jóvenes. Nigeria es un país muy rico, pero desafortunadamente es uno de los países más corruptos del mundo. En los gobiernos, sobre todo en el norte, han abandonado a los jóvenes. Aquí estoy hablando de jóvenes musulmanes, pero también cristianos, pero sobre todo los musulmanes. Esos jóvenes no han recibido formación. Por lo tanto, son analfabetos, no tienen cultura y se aprovecha de ellos. Esto es lo que está pasando con los miembros de Boko Haram en nuestra zona. Engañan a esos jóvenes. Los políticos utilizan la religión para llamar la atención de ese grupo de jóvenes y se dice que si se matan
por su religión, van a recibir muchas recompensas en el cielo, que van a poder casarse luego con muchas vírgenes en el cielo. Eso es lo que ocurre. Eso es porque son ignorantes, son analfabetos y creen todo lo que se les cuenta. Pero si esos jóvenes tuvieran educación, formación, una educación en condiciones, nunca creerían y harían lo que se les dice. Hablando con jóvenes, me acuerdo que fui desde mi alojamiento a un centro en taxi. Era un chico musulmán, no lo sabía en ese momento, pero le pregunté sobre lo que pasaba y me dijo: "Mi Señor, estos políticos están engañando a los jóvenes". Y dijo: "Yo tengo un amigo cristiano y este amigo cristiano me cuidó cuando yo estaba enfermo. El que estaba más cerca de mí me apoyó, me ayudó. ¿Cómo luego me pueden decir a mí que tenga que matar a ese cristiano? Yo no lo voy a hacer". Y ese es el resultado de la educación. Ese es el primer punto. Y el segundo, los jóvenes tienen que tener oportunidades de empleo. Cuando tienen una formación y tienen la oportunidad de trabajar, hermanas y hermanos, pueden utilizar sus talentos, su energía para salvar la humanidad en lugar de destrozar vidas. Esos son los dos requisitos principales en cuanto a la solución para Boko Haram. Tenemos que tener fondos, financiación de dentro y de fuera para poder conseguir esa formación para los jóvenes. ¿Y qué hemos hecho en la diócesis hasta ahora? Hermanas, hermanos, hemos hecho mucho al nivel fiscal. Hemos llevado materiales a distintas personas. A nivel material hemos llevado cosas, recursos, a la gente hemos llevado alimentos, materiales, incluso a no cristianos, a otras personas de otras confesiones, sobre todo en la zona de Maiduguri. Yo personalmente he ido a esos campos de refugiados, incluso a campos de refugiados ocupados por musulmanes. Les hemos llevado ayuda material. Y eso ha ayudado mucho a esta gente. Y se alegra mucho porque ven que después de todo estamos cerca de ellos. Tenemos algunos miembros bien alojados ya en un edificio nuevo y la diócesis se ocupa de ellos. Y al nivel espiritual hemos organizado sesiones de oración para nuestra diócesis. Entre 2013 y 2014 organizamos el Year of Our Lady, el año de Nuestra Señora, y tuvimos muchos programas dentro de ese año con ceremonias. La ceremonia de clausura de ese año tuvo lugar en enero. Y 2 días después de la ceremonia, de ese momento, los miembros de Boko Haram quisieron capturar Maiduguri. Y la Madre María, nuestra Madre María, no lo permitió. No lo consiguieron. Además, tenemos la Rosaría Mariana con su procesión. Eso ocurre entre las familias, en las parroquias, incluso a nivel de la diócesis. Y al final de cada mes tenemos un ayuno y oraciones. La oración, hermanas y hermanos, es crucial, realmente crucial, porque
Es a través de la oración que vamos a poder vencer al diablo. Estamos viendo buenas señales, buenas señales. Estamos viendo el final de Boko Haram. Y lo que va a ayudar a conseguir esto es la oración. La oración nos va a ayudar a llegar a la verdad. Hermanas y hermanos, a pesar de lo que hemos experimentado, el destino de nuestra gente es firme y realmente nuestra fe, nuestra vida es inquebrantable. En distintos lugares puede haber matanzas, pero aún así nuestra gente va a la iglesia para realizar sus actividades religiosas. Van para rendir culto y hacen visitas entre sí. Aún así, siguen con sus actividades cristianas. Y ese es el resultado de la fe. Hermanas y hermanos, incluso entre los sacerdotes vemos que los sacerdotes se mueven en la diócesis para seguir con sus funciones. Como yo no puedo imaginarme saliendo de mi casa sin llevar toda mi ropa, mi vestimenta. Siempre salgo así, con mi sotana. Y así soy vulnerable a los ataques de Boko Haram. Me expongo a sus ataques, pero estoy preparado. Y como obispo, mi hermano diría que cuando te conviertes en obispo, firmas tu propia sentencia de muerte. Y estás dispuesto por el bien del rebaño. De hecho, ocurrió un incidente en el aeropuerto de Abuja. Mi amigo, un obispo, venía a la diócesis para un evento religioso y yo estuve en Abuja. Tuvimos que ir desde Abuja a Maiduguri juntos y entonces él me contó que algunas personas le habían desanimado, le habían dicho que no hiciera el viaje. Dijeron que si va usted no va a volver, le van a matar. Y me preguntó sobre la situación y yo le dije, no se preocupe, tiene que venir. Otros dijeron que si va, tiene que llevar como una especie de capa o túnica para que los terroristas no le reconozcan. Pero al final se vistió como yo hoy, con el alzacuellos y su traje. Cuando llegamos, pues nos recibió un musulmán. Yo iba con mi sotana. Cuando me vio así, bueno, todos somos pastores, y me dijo, pastor, puede pasar, no hace falta quitar ni los zapatos, pase, y yo entré, y luego miró al obispo Anthony y dijo, pero usted, quite los zapatos. Yo dije, pero también es obispo. Y dijo, pero no va con la misma ropa como usted. El obispo se rió y yo también me reí. Pero aprendimos una lección. ¿Y cuál fue la lección? ¿Por qué el musulmán reaccionó así? Porque me vio con mi sotana. Y es un testimonio. Let me tell you, my dear people, that
Quiero decir que el Evangelio es un proyecto divino, no es un trabajo humano. Y ningún humano puede prevenir su extensión. Hemos escuchado lo que ocurre en Siria, Irak y en los otros países, pero yo soy muy optimista. El cristianismo va a florecer en esas zonas y el cristianismo va a florecer en nuestra diócesis. ¿Por qué lo digo? Pues porque Jesús es el fundador de nuestra religión. Dijo a Pedro que eres Pedro, eres una piedra y voy a construir mi iglesia sobre esa piedra. Y el infierno nunca podrá hacer nada en contra. Estos terroristas piensan que quemando nuestras iglesias, quemando nuestros edificios, van a poder destrozar el cristianismo. Pero jamás. Como ya he dicho, pueden destrozar nuestros edificios, pero nunca podrán destrozar nuestra fe. Y eso es lo que yo digo a mi gente. Incluso si tenemos si te llevan a la montaña, a la selva, al bosque, nunca tienes que dejar la fe. Tienes fe, que es algo que tenemos que conservar. Y en el alma tiene que estar en manos de Dios. Y no te tienen que quitar jamás la fe ni el alma. Hermanas y hermanos, nuestras personas son muy fuertes en su fe. Y es una señal muy buena para nosotros. Y yo no dudo en ningún momento de que la iglesia vaya a florecer en Maiduguri, en esta diócesis, en el noreste de Nigeria. Yo bromeaba con el obispo en una conferencia y también me podría apoyar en esto. Los emperadores de Roma pensaron que podían aplastar la iglesia, pero no lo pudieron hacer. Y no supieron que Roma se convertiría en la capital del mundo universal. Y yo dije, pues a lo mejor Maiduguri va a ser en un momento dado la capital de la iglesia mundial o universal en Nigeria. Hermanas y hermanos, ¿qué pedimos de ustedes entonces? Bueno, no es muy diferente a lo que ya he comentado. Necesitamos su oración, porque siempre puede obrar milagros. Y juntos, así podremos ganar la guerra. Tendremos la victoria. Y segundo, también necesitamos apoyo financiero. Tenemos las estadísticas sobre la destrucción realizada por Boko Haram. Hemos sufrido muchas pérdidas en nuestra diócesis y también en otras partes del mundo y necesitamos apoyo financiero. Y así podremos dar formación a nuestros jóvenes. La formación de la Iglesia Católica es una formación holística, no solo es para cristianos, pero también para musulmanes. Y los jóvenes musulmanes también podrán entrar en las escuelas. Se ofrece una visión muy equilibrada de la vida y de la relación entre seres humanos. Lo necesitamos y es realmente crucial. Quiero agradecer esta organización, Ignacio y su equipo, por esta invitación y esta oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Incluso ahora estoy haciendo una campaña para conseguir fondos para nuestra zona. Hemos recibido unos $12,000 que se han ofrecido, se nos han dado. Y quiero decir muchísimas gracias a Ignacio y a todo el equipo
y que Dios siga bendiciéndoles y que siga abriendo puertas para conseguir más fondos para poder ayudar a la iglesia que está sufriendo en el mundo. Quiero hablar de una persona muy especial, nuestra Madre, la Virgen María. Hermanas y hermanos, nuestra Madre nos quiere como sus hijos y Boko Haram es nuestro diablo. Pero quiero decir que nuestra Madre María nos ayuda a expulsar el diablo de Boko Haram de nuestra iglesia, en nuestra propia diócesis, y hará lo mismo en otras partes del mundo. Y aquí en Europa, para ustedes aquí en Europa, pues tienen sus propios diablos o demonios que hay que eliminar, hay que expulsar y borrar. Existe el demonio del laicismo, de los matrimonios homosexuales, del aborto, hay que tienen el problema de que la gente ataque a la iglesia de Dios. La rosaría va... El rosario puede hacer magia. Yo quiero hablar de lo que ha hecho María por mí, pues María lo puede hacer por todos. Lucas estuvo hablando del comunismo en Rusia. Durante 70 años, el comunismo aplastó la iglesia en Rusia. Pero ¿cuál fue la cosa que aplastó al comunismo en sí? Pues la Madre María, cuando se consagró a la Virgen María, fue el final del comunismo, y María va a poner fin a los demonios que están atacando la iglesia en Europa y fuera de Europa. Desafortunadamente, no todos utilizamos el rosario, pero hermanas y hermanos, tenemos que rezar con el rosario o el rosario. Un día estaba rezando antes del sacramento en mi capilla y estaba rezando el rosario. Y esto ocurrió el año pasado, a finales del año pasado. De repente apareció Dios ante mí con un arma, una espada enorme. Y cuando le vi, me entró el miedo y dije, Dios, ¿qué es esto? No me dijo nada. Y luego cogió la espada y me la extendió hacia mí, y yo extendí mis manos y recibí la espada. En el momento en el que recibí la espada, se convirtió en un rosario. Se convirtió en este rosario. Y luego habló y dijo, Boko Haram ha desaparecido, Boko Haram ha desaparecido, Boko Haram ha desaparecido, me dijo. Y desapareció. Hermanos, hermanas, desde ese momento sabía que Boko Haram iba a desaparecer. A lo mejor va a tardar unos meses más en desaparecer, o unos años, pero lo que está claro es que Boko Haram va a desaparecer. Quizás también el laicismo desaparecerá de Europa. Quizás los matrimonios homosexuales desaparecerán de Europa. El aborto desaparecerá. Y estaremos comprometidos todos con la causa de la Virgen María y del Rosario. Que la bondad y la misericordia os acompañe siempre, todos los días de vuestra vida. Que Dios os bendiga. Thank you very much.
Monseñor, thank you very much. Muchísimas gracias por esa firmeza de la fe de las que le hablaba al principio y que desde luego ha demostrado, por esa experiencia personal que nos acaba de relatar. La verdad es que después de escuchar testimonios como los suyos, uno se siente muy pequeño. One feels not very slow. Siente la debilidad de la fe occidental. Usted, cuando viene aquí, siente o palpa que realmente la fe occidental, la fe de la Unión Europea, en este caso de España, es una fe débil, que es como ha dicho usted, que es nuestro particular Boko Haram. Okay, thank you very much. Muchas gracias, hermano. We are immensely thankful. Estamos inmensamente agradecidos The church in Europe, a la Iglesia de Europa, because porque it is the missionaries from Europe son los that came to misionarios de evangelize Europa us. que vinieron a evangelizarnos en There's África. no doubt about that. No hay duda, no cabe duda de ello. And so we're very, very grateful. Así que estaremos por siempre agradecidos The gospel por el that people Evangelio brought to us in que nos Africa, trajeron in different a parts of the África world. y a diferentes partes del mundo. But then, as it is, Pero we find that sí que es the church cierto in que Europe vemos que la Iglesia en Europa has got weakened. And se ha that is very debilitado, true. y eso es cierto. From what we're experiencing and from what we're Por lo seeing, que experimentáis y por lo que nosotros estamos viendo, podemos ver que esa es la realidad. there in our place, if you come to our church, En you will nuestro find lugar, si vinieseis a nuestras iglesias, encontraríais niños, jóvenes, personas de edad middle age, and media, then mediana the adults y adultos in the church. en la iglesia, But of course, juntos. in most of the churches here, Pero claro que en la mayor parte one goes, especially de on las Sunday, iglesias, sobre todo you si see uno most va of the people los domingos, adults. verá With que en elderly Europa ones, casi for that todos son adultos, So podríamos the decir question is, incluso where are the ancianos. Así Where que are lo the que nos children? preguntamos es, ¿dónde está la juventud de los niños So, it's a very europeos? clear sign that something Este es un is signo physically de que wrong. algo no We va need bien. the resurrection of the Necesitamos church la in resurrección de la iglesia en Europe Europa and, America. We need that. y en Estados Unidos, And lo one of the things I've necesitamos. already said is Y una de we las should cosas que podemos decir go into our Blessed Virgin Mother and es ask que for our own podemos intervention. pedirle a la Virgen María que nos ayude. Ella lo hará. I have no doubt No tengo that duda despite, the, de que secularistic, a pesar nature of de la the secularización society here, de la sociedad and that is aquí, experienced by us, y que I have no esto doubt that as long se ve as we cada go vez to más Mary, claramente, yo creo que a pesar de ello, gracias a la ayuda de la Virgen María y de Jesucristo, intervendrán y lo cambiarán, y antes de darnos cuenta, la Iglesia una vez más estará llena de vida en esta parte del mundo. Y es la esperanza y es nuestra oración. Y llegará, ocurrirá. Ojalá. Y ojalá tengamos esa imagen de la espada convertida en rosario y también lo utilicemos. Monseñor, una última cosa. Usted ha hablado de Mónica, la chica secuestrada por Boko Haram que logró huir y que desgraciadamente nuestras autoridades no han permitido que viniera. Supongo que usted la conoce. ¿Puede usted contar brevemente su historia? Monica was adopted together with her mother and three brothers. It happened during the attack on Baga. That was when it happened. So they were adopted and taken to one of the houses where the Boko Haram members were staying, and they separated them. They took the boys away, and they started teaching them about the Quran. That was what they were doing. They started teaching them. But then Monica was left together with her own mother. And you know what she was doing with the mother? What her mother and herself were doing? They were praying the rosary. They were praying the rosary. That is why the growth of the church starts from the family.
That was not the very beginning of their praying the rosary. It means they've been praying the rosary before this time. And these children have been used to it. And then, you know what the mother did? She went to the boys and spoke to them in the vernacular or in the local language that let them be praying the rosary even in their own hearts. And that was what the boys were doing. Then after some time, she said, let them tell the Boko Haram members that they were going to ease themselves. Then from there, they would come to them, that is the mother and the daughter, and they would see how they would escape. That was what the boys told them. And then they went to the mother, who was together with Monica, and they were who were praying. The boys joined them, they prayed, and after that, they started going. And they left, and like joked. The Boko Haram members didn't see them, later on running after them. And that was how they escaped. But they were with Boko Haram members for some few days. So for a few days they were there. But with such prayers that they were offering, they were able to succeed in escaping from the clubs of Boko Haram members. And they trekked, I think, for 2 days. They were trekking, walking on foot for 2 days. But eventually, they found their bearings and they were able to come to Maiduguri. But that was what happened with her. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, pues yo me quedo con esa fortaleza de haber afirmado que cuando uno firma ser obispo está firmando su sentencia de muerte, pero también con la esperanza de que Boko Haram será derrotada y lo será por la fuerza del Rosario. Monseñor, muchísimas gracias.